Buenos días, clan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí empieza el miércoles y voy a seguir subiendo cosas de Alvise que parece que os ha gustado mucho en mi canal. Entonces, eh, he encontrado este de Repeat Podcast 44 hace ya unos meses, pero bueno, sale Alvise y Vito. Y nada, vamos a ver qué nos pueden contar, que yo creo que este ni le he visto. Red Pill Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 44 de Red Pill Podcast. Hoy voy a arrancar diciendo que nuestro más sincero apoyo a todas las víctimas de la tormenta Dana. También quiero dejar claro que todo lo que se done a través de superchats a este directo será auditado a través de redes sociales, auditado, también subiré historias, cuánto se ha hecho, y el 30% que se queda a YouTube lo voy a poner yo de mi propio bolsillo para que el dinero que hayáis donado llegue de manera íntegra. Todavía estoy pensando si vamos a dar alimentos, vamos a dar algo de efectivo. Aviso desde ya a Hacienda si me quiere echar un ojillo. No voy a pagar impuestos por la donación que voy a hacer, me la pela absolutamente. Y nada, mi solidaridad absoluta con todos los afectados por la tormenta. Hoy teníamos un programa de debate político con personas del PP, con personas del PSOE. Las personas de Izquierda Española, he de decir que no es que se hayan rajado del debate, sino simplemente han dicho que por el tema de la tormenta y demás no veían oportuno hacer un debate de esta magnitud. Así que, siendo claro, ellos han sido los únicos que no se han rajado. Me parece lamentable que los partidos institucionales y la partidocracia no se presenten a debatir con una persona que tiene una representación tan elevada en este país. Y nada, lanzarles la pullita de que son unos auténticos cobardes y que se les acaba el tiempo. Así que nada, arrancamos ya haciendo las presentaciones. Vamos a arrancar como siempre por la esquina de allí. Muy buenas, bueno, en primer lugar me sumo. Importante hablarle aquí al micrófono, así, tal cual. Importante, ¿vale? Porque ya veo... A ver, la mesita. Pues sí es importante, acojo a la importancia y me sumo a las condolencias, sumar todo el apoyo por lo sucedido con la tormenta Dana. Mucho ánimo, a algunos nos ha pillado determinadas personas de cerca que lo han pasado realmente mal y todo mi más sincero apoyo para todas las víctimas y los familiares. Y como presentación, yo brevemente me presento, me llamo Yegor Varela y actualmente estoy ejerciendo letrado de la persona que veis a mi lado, de Alvise Pérez. Aprovecho para agradecer públicamente también la confianza que ha depositado en mí y sin más dilación le dejo el turno de la palabra al señor Alvise. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Por un lado, lamento que no hayamos podido tener un debate. Soy como Ralph el día de San Valentín, nadie quiere debatir conmigo, nadie quiere hablar, pero no pasa nada. Esto obviamente es sobrevenido, que es el tema de la Dana, y creo que ya he leído en algunos medios que la cifra de muertos asciende a 70 y todavía se están recogiendo cadáveres. Es la tercera o cuarta mayor catástrofe natural de la historia de este país y es gravísimo. Así que si desde aquí podemos ayudar en todo lo posible a las víctimas, y ahora diremos de qué manera durante esta semana que vamos para allá podemos, también todos los que viven en Madrid, echar una mano, pues sería más que bienvenida vuestra ayuda, españoles, que la verdadera solidaridad no es la del gobierno y los impuestos, sino la de la gente libre. Intentamos ayudar a los que lo necesitan. Encantado de estar aquí. Totalmente de acuerdo con eso. Continuamos. Bueno, yo pues por presentarme, para quien no me conozca, soy Vito Quiles, periodista, aunque más comúnmente conocido como agitador ultra por parte de los progres. Pero bueno, es un placer estar aquí y más que nada y primeramente expresar mis condolencias, ¿no? Y mandar toda mi solidaridad y un fuerte abrazo a todas las familias que han perdido a seres queridos durante esta catástrofe natural en Valencia. Y sinceramente creo que hemos hecho bien, ¿no?, en dedicar el programa también y en destinar fondos, tú, Jota, que es algo que te agradezco, a todos esos afectados, porque creo que hoy no es día para cebarnos exclusivamente con la política y que hay que mandar también pues nuestra solidaridad y nuestras condolencias a toda la gente que lo está pasando mal en este momento, en mi tierra encima, que además soy valenciano. Así que desde aquí también todo mi apoyo y un abrazo a todos los afectados.
Vale, yo os quería comentar una cosa. Sé que no procede por todo el sufrimiento que hay en Valencia y demás, pero se podría... Es que acabo de ver un vídeo de un valenciano que estaba hablando de cómo el radar que avisaba de estas catástrofes, y el vídeo es del 25 de octubre, dice que el radar meteorológico no estaba ni funcionando. Es decir, que se puede hablar en cierto sentido de cierta negligencia política de los gobernantes. A mí me jode muchísimo que cada trimestre que lleguen unos impuestos que alucinas y se destinen para maletines, se destinen para corrupción, se destinen para comprarse casas en Dominicana. Nunca me olvidaré cuando vi la casa de José Bono en uno de los complejos turísticos más caros. Ahí tiene una casa Bill Gates también, para que nos hagamos una idea, de República Dominicana, en Coral. Y la verdad que me jode muchísimo, y yo no quiero pasar por alto a las víctimas, ni muchísimo menos. De hecho, toda mi solidaridad, todo lo que se recaude de este programa será para ellos, pero sí que me parece prudente hablar de la ineptitud del gobierno en este caso. Bueno, ese vídeo es del Palleter, que Sí. es un influencer que además conozco en persona, etcétera, que estuvo avisando de... Bueno, avisa de muchísimas cosas de las que tienen muchísima razón. Lo que pasa es que como es un agricultor y en este país a los agricultores parece que no se les toma en serio a ninguno, pues ese es el gran problema, pues él avisó, igual que la alerta en Sevilla tampoco funciona, que es mi ciudad. ¿Qué ocurre? ¿Que hacer que las alertas funcionen es algo muy caro? No, no es caro en absoluto, es una cuestión de responsabilidad política que tenemos en el gobierno. En todos los gobiernos hay izquierda y derecha, porque recordemos que en la Comunidad Valenciana gobierna el PP, pues gente que no se interesa en absoluto porque las alarmas funcionen. Dicho lo cual, este hombre avisó 4 días antes, ¿eh? Sí. Ese vídeo yo creo que lo hemos visto todos aquí. Sí. ¿Hizo algo el gobierno regional para arreglarlo? No. Y ya estaba avisada la Dana, ¿eh? Es decir, la Dana llevaba 4 días de aviso. Él mismo en el vídeo decía, viene una Dana y tal, y esto no funciona, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Que creo, y esta es mi humilde opinión, estamos en un sistema político fallido, una partitocracia en la que utilizan el sistema del Estado para extraer fiscalmente todos nuestros recursos y también, en fin, licencias de urbanismo, etcétera. Por eso nadie de aquí se puede comprar una maldita casa. Despedidos generaciones de tener una casa a vuestro nombre porque nos están saqueando. En fin, no quiero hablar mucho de política en un día tan sensible, pero evidentemente que detrás de toda esta catástrofe nefasta hay responsabilidades políticas. Yo fui jefe de gabinete con Ciudadanos en el Parlamento Valenciano. Yo estuve allí en Les Corts y estuve además el año en el que hubo la última Dana. Yo me acuerdo de ir con Tony por las mismas zonas que hoy están inundadas, y para mí esto es un, ¿cómo decirte? Un déjà vu de lo que ya vivimos hace unos años, y no se ha hecho ninguna medida para revertir el tema, para evitar que vuelva a pasar. Estamos viviendo lo mismo que vivimos en la Comunidad Valenciana hace, calcula, 4 años, el año antes de la pandemia, en 2010, final de 2019. Y no ha cambiado nada. Y la misma gente que se le inundó la casa en 2019 se le está inundando ahora. ¿Ha hecho alguna inversión el gobierno en ese momento para...? Han tenido 4 o 5 años, no han hecho ninguna inversión, y esto pasará, las ayudas tardarán 2 años en pagarse, etcétera, y no cambiará nada hasta que no cambiemos cómo funciona este país. Sí. A ver, hablando un poquito de la Dana y de todo lo que está ocurriendo con esta catástrofe y demás, es un tema que tenemos que tocar aquí un buen rato, pero luego sí que me gustaría tocar otra serie de temas, porque es que si no vamos a estar como en una especie de bucle. La verdad que, ¿hay algo que sepáis o algo que queráis añadir con respecto a todo esto que ha ocurrido recientemente? Bueno, yo al hilo de lo que decía él, ¿no? Que evidentemente hay responsabilidades políticas, aunque tampoco es el día para señalar Claro. con el dedo a los culpables. Yo es que puede que suene muy fuerte, pero lo voy a decir aquí porque es que lo pienso así, lo siento así, porque vengo del Congreso de los Diputados. Creo que a los políticos y muy particularmente a nuestros gobernantes les dan igual los muertos, no les importa. Porque si importaran los muertos, habrían respetado el luto nacional que hoy guardaba la sociedad española esta mañana, que ha pedido encarecidamente a la oposición que pidiera al Congreso que se cancelara el pleno de hoy, porque ¿qué sentido tenía celebrar un pleno cuando están ya banderas en Valencia y ayuntamientos a media asta y estaban debatiendo sobre política? Y lo que vemos es que nuestros gobernantes se llenan la boca hablando de que ellos están aquí para defender la salud, causas que representan a la ciudadanía, a las personas a las que representan, y luego de repente, cuando los españoles están de luto, ellos se ponen a debatir sobre leyes. Y hoy es que me ha parecido muy indignante como en medio del Congreso de los Diputados han decidido no suspender el pleno entero, suspender una parte que era la que le concernía a ellos, que es la sesión de control al gobierno, pero luego han seguido votando el control a la radiotelevisión pública. Es decir, ¿de verdad el gobierno cree que es más importante controlar ahora mismo la televisión española que nuestros muertos? Esa es la sensibilidad que tiene nuestro gobierno por todas las personas. Tía puta, yo eso no lo sabía. Yo eso me estoy enterando ahora mismo. Madre mía, ¿en serio eso pasa así? Hombre, yo me lo creo. A este le da igual decir, no creo que se esté
jodiendo así de esa manera sin que sea verdad. Entonces es una locura, yo no sabía que el día que pasó lo de la Dana, madre mía, hicieron un pleno decidiéndolo por la televisión pública. Es que es una puñetera locura, es una locura. Que ellas tienen hasta 70 muertos en la Comunidad Valenciana, me parece una vergüenza, y yo creo que ya no tienen ningún tipo de moralidad ni legitimidad para hablar en nombre de los españoles, porque no representan la pena, el dolor y todo el luto que guardan ahora mismo los españoles. Me parece completamente correcto. Y hablando de la radio televisión española, me parece muy prudente hablar de que yo creo que para los intereses que los gobernantes actuales tienen, sí que me parece muy prudente controlar la radio televisión española, la televisión y absolutamente todos los medios de información masivos, porque es la manera de que la sociedad civil no se les eche encima. Sin ese control sobre los medios, ahora mismo, de hecho se dice siempre que el periodismo es el cuarto poder. Para los que no lo sepáis, quiero hacer un pequeño paréntesis para que sepan quién eres tú, para la audiencia de Hispanoamérica. Él es un periodista que siempre que hace preguntas bastante puntillosas, pero muy certeras, que el resto de periodistas no se atreve a hacer en el Congreso de los Diputados, directamente no le responden. O si te responden es no contesto fascistas. Sí, o no, bueno, o ya no es eso, van cambiando las fórmulas, pero ahora incluso me hablan hasta del fantasy, como hace Rufián, ¿no? Entonces es absolutamente vergonzoso, y luego sobre todo cuando algunas preguntas incluso son muy sensibles, ¿no? Como es por ejemplo la de la excarcelación masiva a presos etarras. Salió Rufián a hablar de que había fichado a Cubarsí en el fantasy. ¿Qué es el fantasy? El juego este de fútbol donde hablan No los chavales, tiene que ver con Final Fantasy, no tiene nada que ver. No. a que ficha un futbolista, ficha otro. Dependiendo del equipo te da más puntos. ¿No? Perdona, vale. Pero bueno, que no respetan nada, Jota, evidentemente. ¿Cómo lo van a respetar a la prensa y cómo? Sí. A ver, quiero decirle a la audiencia que este programa evidentemente estaba preparado para ser un debate, entonces lo que vamos a hacer aquí es tener una charla prácticamente entre personas que se conocen, de índole social, política, cultural también, si surge el tema. Y la verdad que hablando del tema de la censura, que quiero que sepáis todos que a mí me acaban de tumbar una cuenta de 500.000 de seguidores en TikTok, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de warning, nada. Es decir, yo tenía mi cuenta y me levanto y he dejado de tener la cuenta de un día para otro. ¿Hasta qué punto va a llegar la censura, tú como eurodiputado, que el otro día subiste el tema de la ley de digital? ¿Cómo se llamaba? La ley de contenido digital, en realidad. Vale, o sea, ¿estamos en peligro los que hacemos contenido disidente? Bueno, primero, ¿te han dado algún motivo para censurarte la cuenta? No, voy a presentar una querella. Bien, un burofax. ¿Sabes qué harán con ese burofax? A ver, vamos a hablarle. ¿Se oye bien, señores? Sí, no sé si sabes lo que van a hacer con ese burofax. Se van a limpiar el trasero, hablando en plata. Me alegra que lo puedas decir tú y no yo. Dicho lo cual, esto va a ir muchísimo a peor, porque lo que se ha debatido en el Parlamento Europeo es controlar el sistema algorítmico predictivo de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Si vosotros estáis hablando con vuestros amigos de ponte, yo qué sé, perros, y te sale en tu timeline perros, si no son los perros que le gusta a la Comisión Europea, vas a dejar de ver a perros y vas a ver lo que a ellos les interese. Para que no te salgan solo perros morenos, sino también perros blancos. Esto, trasladado a la política y a la libertad de expresión, significa lo siguiente. Si tú a lo mejor estás en tu barrio y ves cómo dos fulanos agreden a una persona, a una chica de 20 años, 25 años, etcétera, y quieres denunciar que dos magrebíes han violado a tal persona, el algoritmo predictivo controlado por la Comisión Europea va a evitar que te salga ese tipo de informaciones en tu timeline y va a penalizar tu cuenta por opinar de eso. Esto evidentemente es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas los sistemas predictivos por los que funciona lo que ves en tus redes sociales, y ya no es en base a tus gustos, a lo que tú consumes, sino en base a lo que la Comisión Europea determina que es correcto o no, Pues eso, amigo mío, se llama adoctrinamiento. Adoctrinar. Y es lo que están haciendo en China y en Corea del Norte y en todos esos sitios, ¿sabes? Adoctrinar. En Corea del Norte no pueden meterse en páginas que no sean de Corea del Norte. Y en China no pueden usar aplicaciones de fuera. Es una locura como están en China igual. Están todos censurados para que no escuchen la información de fuera, solo la de dentro. llama manipulación informativa. Además, lo decide gente que está investigada o imputada por corrupción, gente Von der Leyen. Von der Leyen estaba en un caso de corrupción muy gordo con su marido, el tema de Pfizer, y cuando un juez le dijo, oye, necesitamos tu teléfono móvil para ver qué emails y qué mensajes han mandado en este asunto, ella dijo, oh, vaya, se me ha perdido el móvil. O
O sea, estamos hablando de la presidente de la Comisión Europea, que es una barbaridad. Esta gente es un peligro vivo. Y esto no es lo que a nosotros nos prometieron los españoles cuando entramos en la Unión Europea. Se hablaba de una unión de mercado, se hablaba de mayor eficiencia de infraestructuras, se hablaba de cosas que no son las que están hablando ahora. Esto cada día es más pues a la Unión Soviética. Es una estructura de poder en la que si salimos o queremos salir nos amenazan con el default, como hicieron con Grecia. No sé si os acordaréis del tema de la subprime, etcétera, que dijeron los griegos en un referéndum: oye, que esto de la Unión Europea ya no me interesa tanto. Y dijo la Comisión Europea: pues mira, no vas a tener ni para encender las luces de las calles. Y Atenas estuvo a oscuras. O sea, ¿qué hicieron los griegos? Someterse. Porque si no te sometes... Y luego el tema del ejército, que esa es otra, ¿no? Que no hablemos. Nosotros no tenemos capacidad propia de defensa, porque hemos firmado un papelito que dice que esto es competencia de la Unión Europea. No podemos defendernos, estamos absolutamente endeudados por el dinero que la gente dice, los fondos Next Generation, los fondos europeos. Eso es deuda que emite la Comisión Europea a través del Banco Central Europeo para que seamos sus esclavos. Hasta que no reduzcamos la deuda pública con Europa, hasta que no nos independicemos en términos políticos, van a seguir tratándonos como el pito del sereno. De ahí el acuerdo de la PAC, que es básicamente la ruina, la miseria y el suicidio de todo el sector primario. De ahí también, por ejemplo, el tema de la Comunidad Valenciana y el DANA. No porque crea yo que el DANA lo ha producido Van der Leyen, pero ¿dónde están los principales sistemas agrarios de este país? ¿Y con quién estaba compitiendo la Comunidad Valenciana frente a Europa y frente a Marruecos? ¿En qué sectores? ¿Cuáles son los sectores más perjudiciales? Sí. Es que se han cortado las principales autovías de exportación a Europa. Es que ahora mismo los alemanes no están diciendo pobrecitos los muertos de Valencia. Los alemanes están diciendo, joder, necesito estos productos de Valencia y ya no los puedo recibir. ¿Quién más me los vende? Y ya tenemos a las personas en Marruecos, etcétera, haciendo acuerdos para ver cómo lo... O sea, claro, todo esto es dinero, todo versa de dinero, la política versa de economía. Hasta que no nos enteremos, seamos igual de cínicos, igual, perdóname que lo diga, igual de hijos de puta como país, priorizando nuestros intereses sobre los demás, Francia, Alemania, Marruecos se van a descojonar de nosotros. A ver si empezamos a entender que tenemos que defender este país nosotros, que no es el eje franco-alemán. Sí. Oye, hablando de la Unión Europea, esto es una duda que, bueno, yo no tengo esta duda, yo tengo la certeza, pero yo quiero hacerte la pregunta, o haceros la pregunta a todos en general. Un miembro de la Unión Europea no tiene ningún tipo de soberanía nacional porque se te castiga si tú decides ir en contra de los mensajes imperativos que ellos tienen. Y podemos poner el ejemplo de Hungría diciendo que ellos no querían recibir inmigración masiva de refugiados de las guerras de Siria, lo voy a decir abiertamente, provocadas en cierto sentido por nosotros. Por la OTAN. Sí, pero nosotros somos parte y nosotros apoyamos y nosotros vamos ahí y la gente y los peperos siempre andan, no, porque tal, cual. Aunque no tomamos decisiones dentro de la OTAN, el mando y bastión es estadounidense. Sí, ellos mandan, ellos deciden, ellos dictaminan. Entonces, ¿existe la soberanía nacional siendo un país miembro de la Unión Europea? Diego, si quieres dar tu opinión con respecto. Yo creo que brevemente, precisamente por formar parte de esa Unión Europea, lo que desaparece es precisamente la soberanía nacional, porque ha supeditado a lo que al fin y al cabo acaben queriendo dos países. Entonces, toda esa reducción, toda esa recuperación de la soberanía nacional se debería dar mucho más con un debate hasta qué punto está un país dispuesto a arrodillarse y a tener que estar sometido a todos esos intereses que no dejan de ser, como acaba de comentar Alvise, de un eje que lo forman dos países. Por tanto, no solo se reduce, sino que desaparece. Vito, si quieres, y luego te dejamos a ti para el último. Sí, bueno, yo al final sobre esto pienso que evidentemente es muy complicado porque precisamente lo que hace la Unión Europea es restarte a ti y eliminar tu identidad, por así decirlo, pero al final yo creo que la posición correcta tampoco es el Spexit, por así decirlo, porque la Unión Europea es verdad que en cierta manera ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los países que la engloban, o en cierta parte ya no solo mejorar la calidad de vida, pero sí que es verdad que dar cierto soporte cuando hay algún tipo de conflicto, al final es cierto amparo que yo no perdería. Yo por lo que abogaría sería por realmente reclamar la presencia y el respeto de la identidad que merecen las naciones soberanas. Y en este caso, España creo que es una nación con una cultura, con una identidad, con unos valores, y que no puede convertirse en un magma multicultural como nos pueden
como nos quieren traer aquí los políticos de ahora, aceptando inmigración ilegal, aceptando normativas absolutamente ilegítimas que al final acaban con nuestra soberanía y con nuestra importancia y nuestros valores como país. Y entonces yo creo que lo que hay que reclamarle a Europa es eso, ¿no? Lo que ha hecho Polonia, lo que ha hecho Hungría. Pero es verdad que estando dentro es bastante complicado. Yo no sé cuándo este señor llegue a eurodiputado, pues bueno, perdón, ya está, pero cuando su proceso como eurodiputado vaya evolucionando, porque lleva muy poquito, pueda ser más determinante a la hora de tomar decisiones para España. Pues lamento decepcionarte mucho porque va a ser absolutamente trascendente en las decisiones sobre iniciativa legislativa del Parlamento Europeo por un motivo, ¿eh? Sería igual de trascendente teniendo los 3 escaños que tengo como teniendo 30. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Toda iniciativa legislativa es única y exclusivamente de la Comisión Europea. O sea que estamos sometidos a von der Leyen incluso a la hora de iniciar acciones de índole legislativa. Segundo, yo opinaba exactamente igual que Vito. Vito, creo que cuando nos sacamos unos cuantos años, ¿no? Yo tengo 34. 10 añitos, sí. Pues yo hace 10 años pensaba exactamente igual que Vito y luego he visto que evidentemente la Unión Europea no entiende de razones. La Unión Europea entiende solo de intereses. La Unión Europea no tiene amigos, tiene intereses. Igual que Estados Unidos, igual que Reino Unido, etc. Por eso os pongo, por ejemplo, qué sentido tiene que en un momento de crisis como la que estamos viviendo en España, etcétera, el Parlamento Europeo apruebe darle 500.000 millones de euros a Ucrania, por ejemplo. Que, por cierto, somos los únicos españoles que hemos votado en contra. El resto han votado absolutamente todos a favor. Irene creo que se ha abstenido porque... 500.000 millones estamos hablando. Entre 400 y 500.000 millones de euros. Y muchos, además, fondos robados a ciudadanos que no tienen nada que ver con el conflicto. Pero bueno, aquí en el Parlamento Europeo se normaliza el robo y ya está. Con 400, 500.000 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas en España, ¿eh? Y en Europa en general. Sin embargo, se lo estamos regalando a un tipo que es, incluso lo reconoce el propio Donald Trump, abiertamente corrupto. Es un hombre que se está enriqueciendo como Zelensky y en vez de dárselo a las víctimas de la sociedad civil, a ciertas cuestiones de índole estrictamente defensiva, lo estamos gastando en armamento de ataque. ¿Qué provoca eso? Pues que si tú dedicas tantísimo dinero a armamento de ataque para matar rusos, China se despierta y ciertas alianzas que no deberían aparecer se despiertan. ¿Qué ocurre? Que como estamos en la OTAN y todos los medios de comunicación están dentro del eje del Atlántico Norte, no nos llega cierta información. La guerra no la está ganando Ucrania, aunque todos los medios de comunicación digan que la están ganando. La está ganando Rusia, evidentemente. ¿Y cómo acabará esto? Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué dice Donald Trump que al mismo día que gane las elecciones en Estados Unidos se acaba la guerra? Porque Donald Trump no es subnormal. Porque Donald Trump sabe que la guerra está absolutamente perdida, que era una cuestión de interés geopolítico directo para Estados Unidos y que ahora mismo no le interesa. ¿Qué le interesa a Donald Trump? Que haya un acuerdo de paz en donde Rusia se quede Crimea para tener un acceso directo al mar. Fin. Eso es lo que va a pasar. El verdadero problema y de lo que tenemos que estar hablando todos los europeos es de la guerra que va a pasar en los próximos 20 años, que básicamente es del hielo del norte. Y cuando el mar del norte y el acceso entre Rusia y Estados Unidos sea navegable y se puedan explotar los hidrocarburos que hay, por eso fijaos, Finlandia es tan importante. Por eso Finlandia está acojonada y tiene ahí a su equipo político intentando generar alianzas militares porque ellos no tienen ejército. La guerra verdadera es la que va a haber dentro de 20 años ahí, no Ucrania. Perdóname, no quiero entrar aquí en geopolítica ni que hablemos y teoricemos sobre este tema. A mí me encanta la geopolítica. Perfecto. Pero como estamos tan desinformados, como aquí se han prohibido en Europa todos los medios de comunicación que no sean directamente estén defendiendo esta postura de la OTAN, o sea, incluso, no te digo ya públicos del gobierno del Kremlin, como es, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? IT, este medio de comunicación tan conocido del RT. Pues RT. ¿Qué pensaríamos si todos los medios de comunicación, como por ejemplo la Fox, etcétera, se prohibieran en China, o que están prohibidos de hecho? O en Rusia. En Rusia no todos. Pues ocurre que evidentemente no podemos defender la libertad de prensa y de opinión si consideramos que los europeos son subnormales, que no son capaces de informarse ellos mismos. Yo creo que los medios de comunicación, los TikToks, los YouTubes, etcétera, no se tienen que censurar, que la gente es adulta. Informémonos libremente y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. No, desinformación, etcétera. Bueno, desinformación los medios de comunicación tradicionales que dicen que este hombre es un fascista, que dicen que tú eres un machista peligroso, que atenta contra la libertad de las mujeres, que dicen que yo soy casi menos que Satanás. Que mató a Manolete. Que yo maté a Manolete, sí. En fin, que al final la gente se cree esos medios de comunicación. ¿Y qué hago? ¿Quiero prohibir Radio Televisión Española? No, Radio Televisión Española precisamente quiero cerrarla.
que son más de 1.000 millones de euros que podríamos dedicar a cosas muchísimo más importantes. O sea, tú estás a favor de cerrar los medios de comunicación públicos. Yo estoy a favor de que no haya un solo maldito euro a ningún medio de comunicación público, porque no Que es se financien con necesario. su propia publicidad. Agencias privado tampoco. Bueno, Hombre, privado, que como cada uno haga lo que le privado, dé la no, gana. pero- Por parte de la administración, me refiero. Que Ah. la administración pública no debe otorgar subvenciones a medios Ah, comunicación. vale, privada. vale, Eso entiendo. es el Claro, 100%, que es lo que le pasa a Mediaset y a 3Media, que es un duopolio informativo del copón, efectivamente. Sí, son privados, pero realmente ellos comen de la publicidad institucional. Pero te pongo un de tus ejemplo. impuestos, claro. Prisa debe más de 800 millones de euros. La cotización de Prisa ahora mismo está a 30 céntimos, que es basura. Prisa está absolutamente arruinada y acaba de cerrar un acuerdo 100 millonario con el gobierno de España para tener Prisa TV. ¿Por qué? ¿Porque crea que Prisa va a ser? No, porque, señores, Prisa Le lava la cara. es la que le lava la cara a Pedro Bueno, y no Sánchez. solo lavar la cara, es que Prisa ha sido el encargado fundamentalmente de ahora promover y impulsar el documental sobre Pedro Sánchez de la Moncloa, sobre la vida de Sánchez. No sé si has visto. Está todo correlacionado con el Barça, ¿eh? Está el Barça en todos sitios, macho. Madre mía, Prisa. Que también tiene con la porta ahí. Madre mía, esto es una mafia ahí. Madre mía, esto es peor que las películas, ¿eh? Te digo a ti que la porta y toda esta gente está ahí metido, tío. Están todos metidos porque Prisa también es socio de la porta. Es que es una locura. Están todos ahí. Madre mía. Dinero nuestro por todos lados y nosotros muriéndonos de hambre, chicos. Madre mía. El tráiler. Sí, sí lo he visto. Sale tío. La verdad hablando- que parece George Clooney, como George Clooney No, antes sí, de hacer una además, película. dice, está hablando por teléfono al principio, no sé si lo habéis visto, y le dice, hola cariño, la verdad es que no sé si llegaré tarde porque creo que viene hoy Biden a verme. Ya. Dices tú, pero Como tío, algo normal. que sí, me estás contando. En fin, ¿Qué terrible, haces- ¿no? ¿Qué haces hoy? Ver a Biden. Mi día a día. Hablando un poco para cerrar un poco el tema de Europa y demás, Vito, tú habías hecho una reflexión que yo me gusta confrontarla, porque a mí eso de que vivimos mejor desde que entramos a la Unión Europea, creo que no es cierto. Ahora bien, sí que compro el discurso, que creo que es un hecho, que salirnos de la Unión Europea con los gandules que tenemos ahora por gobierno sería un error garrafal. Eso sí lo compro, pero realmente en 1970, 1980 se vivía bastante mejor en España. Un obrero podía tener una casa en la playa, un obrero podía tener una familia, su mujer no tenía que trabajar, que no nos olvidemos que hoy en día la mujer ha sido expulsada al mercado laboral obligatoriamente porque con un sueldo es prácticamente imposible mantener a una familia si eres un trabajador normal. Tienes que ser un empresario, una persona que trasciende y factura mucho dinero. Vamos, un 1% de la población se puede permitir mantener una familia entera. Y yo no veo en números, en estadísticas, que la vida del español haya mejorado. Y quiero terminar esta reflexión diciendo: España está dentro de Europa geográficamente hablando, pero España nunca ha sido parte de Europa. España es una nación que ha sido la más influyente en la historia de la humanidad, me atrevo a decir. El mundo moderno no se entiende sin España, bajo ningún concepto, y nos hemos aliado con los que siempre nos han tenido envidia y asco. Sí. No, con nuestros enemigos acérrimos, Exacto, además. históricos. Yo no quiero llamarles enemigos ahora, Pero pero... que lo son, que Sí, Marruecos sí es nuestro enemigo. No, pero bueno, Marruecos Francia, no comercialmente. no estamos en una alianza con Marruecos. Me refiero a los franceses, Y los a los polacos, pero a ver, intereses comerciales con Polonia, pero a ver, si producimos lo mismo en muchísimas situaciones, no nos interesan ciertas relaciones. ¿Tú qué tienes más que ver? ¿Con un alemán o con un ecuatoriano? con un ecuatoriano 100%. ¿Con un colombiano o con un francés? Con los franceses no tenemos sino conflictos. Vale, te diré, ¿con un mexicano o con un marroquí? Obviamente. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa gente. Ni en cultura, ni en valores, ni en religión, ni en idioma, ni en la madre que los parió. Y sin embargo son nuestros amiguitos del alma. No, lo siento. Yo quiero una unión iberoamericana con nuestros amigos más allá del Atlántico. Y como tú dices, fuimos el primer imperio global de la historia de la humanidad. Aquello que se decía, donde no se pone el sol. Yo, coño, como Marbella. Dicho lo cual. ¿Por qué no apostamos por ahí? ¿Por qué tenemos que estar lamiéndole las botas a Francia y a Alemania? ¿Por qué Eso no es nos la gran organizamos? pregunta del millón, la verdad. Pues hagámoslo. Y hablando de todo esto, el tema de Marruecos es un tema que me gustaría tocar y me gustaría que todos dierais vuestra opinión. Ceuta y Melilla, yo las doy por perdidas. No digas eso, hombre. Yo que lo toda doy por la gente- perdido. Yo lo doy por Toda perdido. la gente que Uno, vive ahí, ¿qué mensaje le yo mandamos? soy una ahora? persona que en este programa la gente me está criticando y sinceramente os mando un mensaje a vosotros. Todo el que no le guste el cambio de dinámicas que voy a hacer en el podcast, también volveré a la dinámica de siempre, o sea, haré de todo. Y al que no le guste que me deje de seguir porque yo no voy a ser esclavo de nadie y tampoco voy a ser esclavo de mi audiencia. Quiero que lo sepáis. Vale, pero hablando de esto, ¿vale? Yo sí que doy Ceuta y Melilla por perdida y tomando un poco la retórica que yo siempre tengo en este programa es que la debilidad nunca ha sido valorada. La debilidad hace que tengas más propensión a sufrir agresión y España es un país extremadamente débil. España como Estado
como Estado-nación es muy débil. Y ahora mismo se están aprovechando de esa debilidad y genuinamente siento que están yendo a por Ceuta y a por Melilla y ojito que creo que también están cercando Canarias. ¿Qué respuesta se puede dar como español ante una agresión geopolítica? Jota, tú y yo lo decíamos por aquel entonces. Hace 9 meses ya estábamos hablando de esto. Y mira lo que está pasando. Al final, otro como yo que tiene un armario lleno de ya te lo dices. Política del país vecino. Bueno, nosotros vamos con 2 coroneles del ejército ahora el mes que viene. Vamos a hablarle al micrófono, por favor. Nosotros vamos con 2 coroneles del ejército en reserva, evidentemente, porque si no tendremos un problema, para explicar con mapa, topografía, estrategias de defensa absolutamente legales, etcétera, cómo en el momento en el que haya una nueva marcha verde, los canarios, los ceutíes y el resto de ciudades, de ciudadanos de estos territorios puedan defenderse ante lo que es más que evidente y claro que es un ataque híbrido de Marruecos. La inmigración ilegal es un ataque híbrido belicoso de Marruecos, por eso lo llamo enemigo. No tengo ningún complejo en decir que Marruecos es un enemigo nuestro. Ahora nos va a provocar una crisis diplomática el eurodiputado. Pero pues si ya lo tenemos, tenemos crisis, no, es verdad, pero tenemos crisis diplomáticas que solapamos con dinero. Oye, que te voy a meter a 15.000 criminales sacados de las cárceles de Marruecos por tal. Pues dinero para que no entren. Y luego entran por otro lado. Si es que al final yo estoy harto de ser, perdóname, la putita de Marruecos. Y de Mohamed VI además. Y luego de su hijo, que dicen las malas lenguas que es igual o peor que él. Vamos a alzarnos de una maldita vez y a organizarnos. Quien piense que Ceuta, Melilla y las Canarias las van a salvar los partidos políticos o el Estado, las lleva canutas, ¿eh? El alzamiento... ¿Quién va a salvarlo entonces? ¿Serían hombres libres? Hombres libres defendiendo... A mí me respondió eso el otro día Yegor. Me lo respondió, ¿te acuerdas? Una conversación que tuvimos. Pues que intervenga Yegor entonces y ahora continúas. Que Yegor, que estás ahí calladito. Bueno, me ha pasado el testigo con una respuesta que no la recuerdo, pero si quieres hablo por mí mismo ahora sin ningún problema y comento. Yo creo que efectivamente, más allá de las consideraciones que puedan tener los distintos partidos para tratar de resolver este tipo de problema. Gira el micrófono si quieres. Ay, sí. pero no desde el cable que se desconecta. No, desde aquí. Más allá de la lucha política que se puede hacer, que al final se queda siempre en la superficie y trata de alguna manera, desde un lado, decir que existe un gravísimo problema con la inmigración, pero luego en la práctica tampoco les vemos cambiar nada, y desde el otro lado parece que todo lo que sea, de alguna manera, incluso proponer una propuesta con sentido común de poder regular algo, todo lo que se diga que pueda parecer negativo sobre la inmigración ilegal, pues saltan al cuello. Yo creo que está claro, en primer lugar, que no es un tema que vayan a solucionar los partidos políticos, porque para empezar, en mi opinión, yo creo que ni siquiera quieren, sino que les interesa esa propia lucha de estar jugando a ver quién favorece más o quién está más a favor o en contra, pero como digo, desde la propia superficie. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer o la solución radica mucho más en que la propia conciencia del pueblo, es decir, educando o simplemente haciéndole ver la propia realidad a las personas que viven en este país, puedan con sus propias armas, con su propio sentido común, llegar a verlo y poder unirse para combatirlo, que sea el propio pueblo español el que decida por sí mismo cómo combatir esto. Y no estar a expensas de un lado, de un eje político o del otro, que al fin y al cabo, como digo, no están solucionando nada. Y en la práctica y en la realidad es lo que estamos viendo. Yo por esto, o sea, sobre esto sí que quiero decir que evidentemente estoy un tanto de acuerdo con Alvis en que las guerras ahora no se fomentan o no se impulsan siempre y exclusivamente desde el punto de una contienda armada, sino todo lo contrario. O hay nuevas fórmulas, ¿no?, para impulsar una guerra, para crear una guerra, y yo creo que la guerra que estamos viviendo con Marruecos es híbrida. De hecho, tú decías que las vamos a perder. Hombre, una parte ya las hemos perdido, porque en el momento en el que tú impulsas una invasión inmigratoria descontrolada, lo que haces fundamentalmente no es traer a miles de personas que no comparten tu cultura, que no comparten tus valores, que no comparten tu forma de entender el mundo y de vivir, y en ese momento estamos perdiendo. Desde luego yo creo que incluso la población inmigrante a lo mejor llega a un punto, y ya lo está haciendo, en el que en pequeñas ciudades en pequeñas islas de Canarias o en pequeñas zonas de Ceuta y Melilla ya sobrepasan algunos barrios a la población nacional. Pero yo la verdad es que sí que estoy muy cansado, Jota, y te lo digo en serio, de escuchar propuestas de partidos políticos que dicen que hay que controlar
la inmigración terrestre, pero no la marítima. Otros que dicen que hay que sacar a la Armada. Entonces sí que me gustaría aprovechar para preguntar, aquí que tenemos al vice, realmente a él qué se le ocurre para contener esta invasión inmigratoria y qué haría él si tuviera, pues ya te digo, algún tipo de potestad para decidir sobre la política migratoria de España. Me parece una pregunta muy prudente. Pues mira, de entrada, no hablando bajo los conceptos de contener. En Ceuta y en Melilla, antiguamente había una valla de 40 centímetros y un guardia civil con una cerveza en una mano y un fusil en otra. Y no saltaba nadie. ¿Por qué? Porque eran minúsculos enanos y han dado el estirón los marroquíes en los últimos 30 años. No, sino porque sabían que si saltaban la valla, pegaban un tiro. No sabemos quién fue el primero, pero eso ahorró muchas vidas. ¿Por qué? Porque ahora saltan la valla y mueren. Intentan cruzar el Mediterráneo y mueren ahogados. Muere muchísima más gente intentando cruzarlo bajo la ambigüedad de la contención en vez de con mano dura. En Australia no muere absolutamente nadie por inmigración ilegal. ¿Cómo lo resolvieron? Porque tuvieron su crisis migratoria. Lo resolvieron explicándoles que bote que intente entrar, bote que tienen que volver a nado. Yo sé que es duro decir esto, pero es que así salvas miles y miles de vidas. Se decía que Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima porque así salvó, creo que eran 4 o 5 millones de vidas estimados. Costó 200.000 vidas salvar a 4 millones. Esto es absolutamente incorrecto políticamente decirlo. Yo creo que las fronteras no están como dice Irene Montero en Europa, que me responde con desprecio, para que entre todo el mundo que llega a la frontera. Entonces, ¿para qué tenemos fronteras? Yo creo que las fronteras están para defenderlas. Si alguien intenta entrar en tu casa ahora mismo con un pincho en la mano, ¿y qué vas a hacer? Bueno, ya que ha llegado hasta aquí, hasta tu casa, Jota, ábrele e invitar una caña. No, yo no soy pro fronteras abiertas, yo soy el que saca la escopeta. Sí. La legítima defensa es otro debate. Sí, pero sí. a ver, la defensa estatal. El programa anterior fue justo de legítima defensa y aquí hubo un consenso de buenos osos de que yo soy pro derecho al porte de armas. Me he ganado hate por decirlo. Bueno, la tenencia de armas, tampoco porte significa en la calle y demás, tampoco lo veo del todo. Ahora bien, yo sí que defiendo la legítima defensa, defiendo que yo en mi hogar, si alguien entra, yo tengo derecho a solventar la amenaza de la manera que considere oportuna. Lo que le ha ocurrido a Pepe Lomas, gracias a Dios, o lo que le ocurrió aquí a Casemiro Villegas, que le mando un saludo a Casemiro, un grande. Deberías... ¿Conoces su caso? No conozco. Pues vació un policía local de Sevilla, le vació un cargador a tres asaltantes en su casa, un espectáculo la que montó, y lleva en litigios legales horribles desde hace muchísimo tiempo Por defenderse. por defenderse. Eso es Porque la ley básicamente por la propia regulación de la legítima defensa. Básicamente, el primer requisito del que se habla es que se haya sufrido una agresión ilegítima. Yo no hablo de lo que me parezca bien o mal, sino de lo que establece el Código Penal. Y dentro de esa agresión ilegítima, lo que dice la jurisprudencia de ese mismo requisito es que esa agresión tiene que ser proporcional, actual. Es decir, que tú te tienes que defender en el momento en el que estás siendo agredido. Por lo cual, si se determina, base a unos hechos probados, dentro de un juicio oral, que tú agredes o tú te defiendes, mejor dicho, de esa persona, una vez, por ejemplo, esa persona ya está huyendo, ese primer requisito es imprescindible para que el resto de requisitos puedan cumplir. Es decir, si no se prueba la agresión ilegítima, no se puede invocar legítima defensa. Si esa agresión se considera, por ejemplo, que no es actual, cae esa eximente. No se puede invocar. Entonces, en ese caso concreto, que yo me acuerdo, lo que pasó es, lo que se está determinando es que esa persona se dice que se defendió una vez y ya se estaba yendo. Esto es un debate muy polémico porque hay diferentes posturas. Están quienes están a favor de la propia regulación actual y quienes dicen que no solo ese requisito, sino el de la necesidad racional del medio empleado le parece un tanto confuso porque al final acaba siendo casi una especie de proporcionalidad. Es decir, se ponía el típico ejemplo en clases de derecho penal. Tú estás en tu casa y te viene una persona con un bate de béisbol. ¿Tengo que yo esperar a ver exactamente qué arma tenga para así, mientras estoy sufriendo una agresión, ir a por un arma en el que luego no se me vaya a decir que ese medio no ha sido racionalmente empleado? ¿O puedo de alguna manera instintivamente sentirme con miedo y coger ese arma que tengo a mano? Sí. Yo, para terminar esta parte, conozco una absolución que sí se dio, es una sentencia de los 80, que básicamente aquí sí se probó la legítima defensa. Había una persona limpiando los platos de su casa y le venía por detrás precisamente con un bate.
una persona a agredir. Una persona que venía fuera de su casa y se había colado por la puerta. ¿Qué tenía a mano? Lo primero, Un plato. tenía el cuchillo. Ajá. Estaba fregando. Se giró instintivamente, lo clavó y se pudo invocar a la legítima defensa. Pero dice la jurisprudencia que hay que ir caso por caso y si llega a ser, en lugar de tenerlo a mano, esperar, escabullirte, ir por un cuchillo, volver y clavárselo, ahí no te compraría la necesidad racional del medio empleado y como mínimo estaría como una eximente incompleta, es decir, te podrías comer un homicidio. Pero es que ese es el problema, que se intenta aplicar racionalidad, ¿vale? Se intenta aplicar racionalidad a un estado mental de puro instinto y supervivencia. Ahí la razón se va. Ahí no existe nada más que Racionalidad sobrevivir. del medio, ¿eh? Sí, pero es que no, pero aún así, es que a Casimiro le achacaban lo mismo, que disparaste 11 tiros. Bueno, y a Pepe Pero- Lomas de que estaba huyendo, etcétera. Digo, bueno, es que aunque esté huyendo, que tú tienes un nivel de adrenalina tan brutal que puedes ver al hombre de espalda e intentar, pero si le sigues viendo como una amenaza, porque estamos diciendo, no, porque si huye tiene puente de plata. No, perdona. Este hombre atenta contra tu vida, tú no sabes si está huyendo de verdad o si se va a girar a coger algo y a matarte. Da igual que esté huyendo o no, es una amenaza contra tu vida, ha entrado en tu casa, pues correspóndele, etcétera. Si no, vamos a hacer como el chiste, no sé si conoces el chiste de... No, cuéntalo, venga, vamos a Estamos poner andando- humor en la mesa. Pues estos son un grupo de skinhead, neonazis, que están pegándole una paliza brutal en Gran Vía a una anciana de 95 años y la anciana está intentando protegerse de los golpes de 5 neonazis. La anciana ve a un joven y dice, joven, por favor, ayúdame. Y el joven le dice, señora, lo siento, pero yo no sé quién ha empezado. Bien, ¿qué quiero decir con este chiste? Que al final los prejuicios sirven para algo. Y saber más, o sea, tú ves una evidencia, etcétera, pues tú acordar la evidencia. El chiste va a ser sobre eso. O vamos a ser, no, es que como no sabemos quién ha empezado, o no, como no sabemos si realmente es proporcional la agresión o no, es que si no sabemos, no, tú entras en mi casa, yo tengo el derecho a matarte, matarte. Sí, si atentas contra Es la que vida a de mi mí- familia. Eso en Estados Unidos es sentido común. Sí, Aquí lo dice totalmente. un radical. No. Esto para mí no es de radical y los que me siguen tampoco piensan que eso sea radical y bueno, y si lo piensan que yo también soy un radical. El asunto es el siguiente, que creo que no hay mayor agresión que invadir la propiedad privada de alguien. Eso ya debería de ser motivo suficiente para que te caigan las consecuencias físicas que sean necesarias. Si tú entras o sea, que hay más seguro, que hay más sagrado que la vivienda, Es que, donde vives. Es que, Jota, el problema está precisamente en el segundo requisito, porque la agresión ilegítima ya se considera una vez entra en la morada. La morada y sus dependencias, si entran, ya se considera. El problema está en lo que he comentado de la racionalidad del medio. Por eso es una ley Ahí de es donde- mierda. ahí Si es que está es el el problema. problema. Si es que las leyes, o sea, yo a los abogados siempre digo lo mismo. Digo, yo no hablo de cómo son las leyes, yo hablo de cómo deberían de Claro, ser por las supuesto. leyes. Es que es un error garrafal. Yo sé que los juristas siempre jugáis con cómo son, porque el otro día vino aquí un abogado que es Mitchell, que es un grande, Miguel Ángel, y él también estaba como, no, es que esto es así, yo, vale, perfecto, pero yo no estoy hablando de cómo es, yo estoy hablando de que no debería. Por supuesto, eso es más ser positivista. Yo para nada estoy diciendo que debería. No, ser sí lo así, sé, sino una Igor, vez lo sé, se me consta. se explica, se dice para que se pueda entender por qué está sucediendo, por qué se están dando determinadas condenas o absoluciones, y a partir de ahí se propone un cambio. Mucho más ligado a la filosofía del derecho, a la filosofía política, con el movimiento. Es decir, una realidad que yo niego, quiero cambiarla. Y a partir de ahí, pues se construyen las leyes así, adaptadas a la conciencia social de cada momento y a lo que la ciudadanía considere oportuno. Que el problema no es solamente sobre el tema de la vivienda y la propiedad privada, el tema de corrupción, etcétera, vemos Sí, exactamente que ahora lo vamos a mismo. tocar ese tema, pero Nosotros. también me gustaría tocar el tema de, hablando de la vivienda, también me gustaría tocar el tema de la ocupación. ¿No consideráis que, viendo todo lo que está ocurriendo con las ocupaciones, que hay empresas, bueno, Dani, Desocupa, y han salido como 4 o 5 empresas más, yo conozco alguno, esto debería, o sea, ellos no deberían estar dedicándose a esto. Esto es algo totalmente impensable en cualquier Sí. país medianamente decente. Por eso España, por mucho que me joda, hay que llamarla por lo que es una república bananera, bueno, una monarquía bananera, porque es lo que es. Realmente, no puede existir libertad sin derecho a la propiedad privada, y la propiedad privada está siendo vulnerada en este país desde hace muchísimos años, y se hacen leyes para proteger al que delinque. No solo eso, es que la propiedad privada es inconstitucional. La Constitución en sí prohíbe la propiedad privada, porque dice textualmente, tú lo sabrás, porque dice básicamente que todo está sometido al interés del Estado. No, tú no tienes propiedad. Bueno, coño, pagas el IBI. Si yo compro una casa que es mía al 100%, ¿por qué tengo que pagar el IBI? ¿Qué es el IBI? ¿Para qué funciona ese impuesto? No hay propiedad privada en España, igual que no hay democracia, igual que no hay separación de poderes. Vivimos una matriz en la que
los más brillantes subnormales, que yo llamo a los que se creen el autoritas, como cuando en pandemia tú ibas por la playa sin mascarilla y alguno te decía, ¡ay, tú, la mascarilla! Y yo decía, pero ese es subnormal. O sea, que estoy aquí en la playa tranquilo, en el monte pasando a mi perro o lo que sea, me venía un policía nacional, oye, vives más de 600 metros, no puedes pasear tu galgo por aquí. Y decía, pero gente, es que creo que me cayeron 40 multas. Digo, a gente, ¿es usted subnormal? O sea, es como, es que de verdad, no, porque la norma y la ley, digo, pero no hay sentido común en este país. No nos damos cuenta de que, no, fijaos de verdad, en serio, la gente que más por encima del hombro te ve es la gente que repite exactamente lo mismo que te dice la radio, la prensa y la televisión. Sí. Y luego hay otra estirpe de gente que no se informa por esos medios de mierda y que puedes dialogar con ellos. Mira, Vito, los que te enfrentas por la calle. Vito es el perfecto ejemplo de cuando se junta la Matrix con el sentido común y chocan, ¿no? Sí, son Vito, para mí los que más enfrentan a la gente de la Matrix son Vito, Rescue You y los que salen a la calle. Y el pickpocket. No, pero sí, sinceramente es una locura. Yo, ¿sabes cómo se le llama ese síndrome? Ese síndrome es muy bueno. En Matrix, habéis visto la película todos, ¿no? Claro. Es el síndrome agente Smith. ¿Habéis visto que el agente Smith aparece cuando ven a Neo y a Trinity y a los protagonistas de Matrix, les ven haciendo cualquier cosa espectacular luchando contra la misma Matrix? Los propios ciudadanos normales se transforman en agentes Smith para pelear contra ellos. ¿Qué ocurre? Cuando una persona dice algo fuera del discurso establecido e imperativo, se transforma en un agente Smith porque lo han condicionado con disonancia cognitiva y empieza a atacar a aquellas personas que están intentando pelear contra el sistema. El síndrome es cojonudo, creo que es muy puntual y no sé si la película lo ha hecho aposta o no. No me meto en esas movidas, pero realmente sí que lo veo muy curioso y me ha pasado muchas veces cuando dices alguna cosa acerca de, al principio sobre todo, ya cada vez más, cada vez hay menos agentes Smith y cada vez la gente está más predispuesta a escuchar cosas que chocan contra lo que han creído toda la vida. Por eso Matrix cada día es más peligroso. Mucho más peligroso. Sí, cada día hablan de la eliminación absoluta y total. A Vito han intentado cancelarlo en el Congreso de los Diputados 20.000 veces. O sea, haciendo un trabajo ejemplar como el que hace. Sí, y te pongo un ejemplo. Si yo ahora mismo digo que eres un asesino de gatos y la gente que adora los gatos, etcétera, pues puede dudar y tal, no sé qué. Pero si ahora mismo el país, el mundo, la vanguardia, Radio Televisión Española y una ex concursante de Gran Hermano de Telecinco se pone a decir, sí, es un asesino de gatos, mató a mi gato, pues yo vi cómo violaba a uno, pues tal, no sé qué. Y están todos a la vez coordinados para hacer pensar a la población, da igual las pruebas importan lo de menos, coordinados para hacer que todo el mundo piense que Jota es un asesino de gatos, vas a tener a todos los que están en Matrix odiándote porque eres un asesino de gatos. La realidad, los hechos, es lo que menos importa, es un constructo social. Importa el relato. Que es verdad y que es mentira. El problema que tiene todo esto que yo le veo es que al final estamos ante una situación en la que ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es mentira? Exacto. Y lo más importante, ¿quién dice que es verdad y qué es mentira? ¿Quién determina eso? Porque es que evidentemente... Neutral. No, Neutral lo determina. Ahí quería ir, o sea, si decimos o consideramos que neutral es lo que determina en España qué es verdad y qué es mentira, Pues vamos, claro. ¿cómo podemos creernos las cosas cuando, por ejemplo, la directora o la presidenta neutral, Ana Pastor, en un estudio que le hicimos, de los 2 millones de seguidores que tiene, el 70% son seguidores falsos? Entonces, esa persona va a decir lo que es verdad y lo que es mentira, va a desmentirme a mí una persona que tiene el 70% de los seguidores falsos, que tiene bots, que su círculo directivo en neutral son cargos afines al Partido Socialista, o ¿qué vamos a considerar o a quién le vamos a dar esa legitimidad para decir o para rogarse elegir qué es verdad o qué es mentira? A los medios generalistas, un día publican que un juez tiene 2 DNIs, que el otro día publican que una mujer del líder de la oposición cobra subvenciones y luego reconocen que es falso y dicen, bueno, pido perdón. En fin, que están constantemente mintiendo. Entonces, ¿quién dice que es verdad y que es mentira? Porque tenemos a un gobierno muy empeñado en aclarar esto y en acabar con las fake news, que es el primero que difunde fake news, y luego sobre todo, por ejemplo, un ejemplo que pongo, hoy, hace 48 horas hemos conocido que el gobierno quiere acabar con la corrupción, quiere combatirla, tiene ese propuesto, y quiere ahora nombrar a una persona o un organismo que se encargue, digamos, de perseguir la corrupción, un organismo independiente para perseguir la corrupción. ¿Y sabes quién lo nombra? El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir precisamente, ¿no?, el fin y la meta que nos hemos puesto si es que no hay independencia? Ningún tipo de independencia. Bueno, chicos, para los que acabáis de entrar, que estamos casi en 6.000 personas, audiencia top, voy a deciros a todos que no es que pasemos de... Porque claro, se están... Oye, ¿por qué no habláis de Dana? Hemos hablado al principio y este programa, todo lo que se done, que ya llevamos más de 1.000 euros por lo que estoy viendo, va a ir todo para las víctimas de la tormenta. Vale, voy a leer los superchats que pueda porque hoy... Bueno, chicos, pues lo vamos a hacer en más partes porque esto dura muchísimo. Vamos bien. Me está gustando, así os informáis un poco. Todo lo que están diciendo
puedes extrapolarlo ahora mismo, al final, pues están diciendo más o menos lo que está ocurriendo ahora mismo también. Entonces, vamos a seguir viendo, porque yo este no lo había visto, lo estoy viendo con vosotros. Bueno, y vamos a seguir en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, dar un like, comentar, suscribiros, que me hacéis un gran favor, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.